Ahorita no sé qué pasó. Ya está grabando. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de COVID-19 de este proyecto que tenemos en la UNAM. El orador de hoy es el doctor Mario Santana Cibrián. Él estudió su doctorado en CIMAT, en Estadística Bayesiana. Después estuvo en la UAC un rato, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto fue por ahí de hace 2 años, un par de años, y ahora, desde entonces está en la unidad Juriquilla del Instituto de Matemáticas. Se ha integrado a la comunidad de Juriquilla, es muy activo en estas cosas del COVID, evidentemente, y también en sus labores con la ENES Juriquilla, el Laboratorio de Genoma Humano y en general el Instituto de Matemáticas. Pues es su reciente graduación, relativamente reciente, y pues le agarró como a todos nosotros el COVID y ahí ha trabajado y nos va a presentar hoy algo acerca de ese trabajo que ha estado haciendo. Pues es un placer tenerte, Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues sin más preámbulo vamos a pasar a la plática, no sin antes pedirles por favor que cierren sus cámaras, sus micrófonos para que la transmisión sea más fácil. Ha habido últimamente deficiencias en el servicio de transmisión por aquí, por Querétaro, quizás por saturación de la red. Y al final habrá preguntas para el orador. Y sin más, pues la pantalla es tuya, Mario. Muchísimas gracias por darnos este seminario. Ok, gracias Jorge y a Isaac por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, la podemos. Okay. Bueno, entonces la idea de la plática es darles una idea general de las herramientas y los resultados que hemos estado obteniendo desde que empezamos a trabajar en este tema del COVID por ahí de enero, febrero de este año. Básicamente quiero platicarles de las herramientas que estamos usando y sobre todo de cómo las hemos estado usando, cuál es la implementación, cuáles son los retos que hemos tenido, los problemas que hemos encontrado, cuáles son las ventajas y desventajas de estas herramientas. Uno de los resultados particulares que hemos encontrado, o bueno, una de las cosas que exploramos fue cuál era el efecto de estos eventos atípicos de superdispersión, es decir, eventos donde de repente hay mucha movilidad en la población a pesar de las restricciones, y cómo eso puede impactar la curva epidémica. Y bueno, para todos los ejemplos que les voy a mostrar, básicamente voy a utilizar datos de México y describir cuál es la situación del país, ¿no? Entonces, la plática básicamente contiene lo siguiente. Vamos a hablar un poco de los datos porque como la plática está concentrada, les decía, en lo que es la implementación más que en la parte teórica, entonces todo lo que vamos a hacer está motivado por los datos que tenemos y vamos a ver cómo eso puede impactar nuestros resultados y estimaciones. Vamos a hablar un poquito del R0 y el RT, que son los números reproductivos básico y efectivo respectivamente, como dos medidas estándar en epidemiología. También vamos a hablar un poquito de los modelos de crecimiento de poblaciones que hemos también usado en su momento para describir la curva epidémica del país y de varios estados. Vamos a hablar de dos modificaciones del modelo Kerman-McKendry que hemos necesitado para cubrir, digamos, en parte las deficiencias de los modelos anteriores. Y bueno, al final algunos comentarios sobre lo que platicaremos. Entonces, para ponerlos en contexto, aunque probablemente la mayoría está familiarizado con esto, en México el primer caso de coronavirus fue confirmado alrededor del 28 de febrero. El día 23 de marzo empezaron las primeras intervenciones del gobierno para tratar de controlar la pandemia. No había pasado ni siquiera un mes de que había empezado, digamos, formalmente en México. Y lo primero que hicieron fue básicamente cerrar escuelas, ¿no? Y una semana después empezaron a cerrar todas las actividades no esenciales. Y bueno, el plan original era que a partir de mayo de este año pudieran reactivarse las actividades de manera normal. Sin embargo, se tuvo que postergar hasta junio, hasta el 1 de junio, e incluso a partir de ese momento realmente el levantamiento de las restricciones no fue completo, ha sido realmente parcial y bastante lento. Pero bueno, entonces
Lo primero que quisiera platicarles es qué tenemos de datos, ¿no? En general hay bastante información. El gobierno ha hecho pública bastante información respecto a los casos. Podemos encontrar libremente en la página oficial de COVID-19 del gobierno el número de casos que hay, el número de muertes y algunas características de los pacientes, como por ejemplo el género, la edad, a qué se dedican, en dónde radican. Y también, por ejemplo, los síntomas que padecen, algunos de los síntomas que han padecido, las personas que han dado positivo o incluso los que no. Y también las comorbilidades, es decir, qué otras enfermedades tenían además de haber adquirido el COVID. De toda esta información que es muy útil, y les decía, hay bastante, es interesante que a pesar de esta gran cantidad de información, no es suficiente para todos los propósitos que tenemos o todas las cosas, todas las necesidades que tenemos para analizar la enfermedad. Y de momento me voy a concentrar básicamente en hablar sobre el número de casos y el número de muertes. Entonces, algo que notamos desde el inicio es que si nosotros queremos reportar el número de casos de personas infectadas de COVID en México, tenemos básicamente 3 formas de hacerlo. Podemos agrupar el número de casos por la fecha en la que los pacientes empezaron sus síntomas, que sería en este caso la curva azul, que está un poco escondida. Podemos agruparlos por la fecha en la que llegaron a registrarse a un hospital, es decir, el momento en el que fueron a pedir atención médica. Y por último, podemos registrarlos por la fecha en la que el gobierno va reportando. Todos los días hay una conferencia donde se dice cuántos casos nuevos se han añadido a la curva, y entonces eso sería como la confirmación oficial. Entonces, es importante ver que en estas curvas hay algunas diferencias. Por ejemplo, este pico verde de aquí, que se ve muy curioso, uno podría pensar, pues de repente había alrededor de 5,000 casos al día y de la nada, ¡fum!, casi 30,000 casos. Esto simplemente fue el hecho de que hubo un cambio en la definición del caso positivo y entonces un montón de personas que habían sido clasificadas como negativas o incluso tal vez sospechosos, de repente fueron positivos, ¿no? Entonces de la nada aquí aparece un brinco. Sin embargo, eso no quiere decir que estos casos hayan ocurrido de un día para otro, sino que están dispersos a lo largo de este periodo, simplemente que fueron reportados oficialmente aquí. Entonces, uno de los problemas con esta serie es que está fuertemente afectada por cambios de definición, por los lags que hay entre que tú te haces la prueba y que te la confirman, y muchas otras cosas. Entonces, en la práctica, rara vez vamos a utilizar nosotros esta serie. Nosotros preferimos trabajar siempre con la de fecha de inicio de síntomas, que consideramos representa mejor la evolución de la epidemia, o en un momento dado también con la del registro en hospital, porque eso nos dice cómo están llegando las personas enfermas realmente, ¿no? Ustedes pueden ver que si nos fijamos en los casos acumulados, pues básicamente inician y terminan en el mismo lugar. Sin embargo, la forma en la que llegan a ese lugar es diferente. Y esto va a ser importante, por ejemplo, cuando analicemos el R0 y el RT. Uno de los problemas en México es que hay un retardo muy importante entre que la gente se hace una prueba de COVID y que se confirma. Ustedes pueden ver cómo las barras azules representan los casos confirmados, pero las barras naranjas los casos sospechosos que todavía no han sido confirmados. Y esto se agravó o se hizo más notorio a partir del cambio de definición de caso positivo. Anteriormente no se notaban tanto estos casos al inicio de la curva que son sospechosos y que no son confirmados, y que de hecho muy probablemente la mayoría de estos casos ya no se va a poder confirmar porque son casos demasiado viejos. Los casos más nuevos están aquí. Es posible que esto se confirme más rápido, pero aquí viene uno de los inconvenientes de trabajar con la curva por fecha de inicio de síntomas. Esta curva no la podemos, está retrasada, digamos. Los datos recientes tardan mucho en confirmarse y entonces tenemos que truncar esta información. Es decir, no podemos, a pesar de que tenemos datos hasta el 16 de noviembre, por ejemplo, no podemos tomar toda la información completa, ¿no? Entonces aquí hay que mocharle un pedazo para tener una mejor idea de lo que está pasando. El número de pruebas en México es bastante limitado. Básicamente se hacen pruebas a las personas que lo necesitan, que llegan con síntomas de COVID o que han estado asociadas a personas que han tenido COVID. Recientemente tengo entendido que ha habido algunas cuantas campañas donde se pueden hacer pruebas del público en general, no necesariamente tienen que tener los síntomas, pero en general está bastante limitado. Y bueno, algo interesante es que a veces decimos que
los datos que observamos, el número de casos, siempre tienen mucho ruido. Entonces, de repente, uno piensa que es más fácil trabajar con la serie de muertes, porque en teoría las muertes se pueden registrar de manera más eficiente. Sin embargo, también hay ciertas cosas extrañas que hemos observado entre estas dos series. Por ejemplo, uno esperaría que dado que los casos, por ejemplo, en la Ciudad de México se han mantenido más o menos constantes por un cierto periodo, pues las muertes también deberían de estar más o menos iguales. Sin embargo, hubo un incremento rápido en las muertes y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, y de la nada se estancó. Entonces, estos comportamientos como que son un poco curiosos, porque nuevamente esperaríamos que esta serie fuese un reflejo de la otra. Ok, entonces, todos estos pequeños detalles con los datos, pues evidentemente pueden impactar en todo lo que queremos hacer de nuestros análisis, ajustes de modelos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en particular cómo impactan la estimación del R0 y el RT. Entonces, aquí, para los que no están familiarizados con estos términos, estos dos son números, básicamente, positivos, que nos ayudan a saber si una epidemia se va a dispersar en la población o no. Entonces, básicamente, si estos números están arriba de 1, quiere decir que va a haber una propagación de la enfermedad, y si están debajo de 1, quiere decir que no. El R0 en particular nos indica cuál es el número de infecciones generadas por un individuo infectado que es introducido en una población completamente susceptible. Si nosotros tratamos de estimar esto, vamos a utilizar dos métodos sencillos. Para hacerlo, vamos a tomar un método que se llama crecimiento exponencial y un método que se llama máxima verosimilitud. ¿Okay? Estos métodos están implementados en un paquete que se llama R0 del software R, de programación científica. Y para cada uno de estos métodos vamos a utilizar las tres series de las que hablamos anteriormente. Vamos a utilizar la serie por fecha de inicio de síntomas, por fecha de registro en los hospitales y por confirmación oficial. Entonces, tenemos aquí un estimador medio e intervalos de confianza del 95%. Es decir, rangos donde estamos seguros en un 95% de que debería estar el verdadero valor del R0. Lo que observamos es que si nosotros cambiamos de método, hay ligeras discrepancias, ligeras o sustanciales discrepancias en la estimación. Pero más aún, si cambiamos de serie, de la serie que utilizamos para hacer la estimación, también hay discrepancias considerables. El caso más drástico está entre la confirmación oficial, donde tengo, por ejemplo, un R0 de 2.8, respecto a la serie de inicio de síntomas, donde tengo un R0 de 1.8. Entonces, el hecho de que haya tanta variabilidad en nuestras estimaciones hace difícil el uso de estas herramientas para tratar de predecir la epidemia. Ahora, ciertamente, como todos estos valores están arriba de 1, pues simplemente podemos pensar en que va a haber dispersión de la epidemia. En cuanto al número reproductivo instantáneo, este nos indica cuántas infecciones secundarias va a generar un individuo en un instante de tiempo T de la epidemia. Si nosotros analizamos esta serie, esta es la estimación del RT, mientras que estos son los datos. Pues lo mismo, mientras el RT esté arriba de 1, nos indica que parece que se está dispersando la epidemia, y si está baja de 1, parece que se detuviera. Una de las cosas que estamos tentados a hacer con el RT es tratar de utilizar estos cambios en el RT como indicadores de cambios en la transmisión o en la dinámica de la enfermedad. Es decir, si de repente veo que incrementó el RT, quiere decir que hubo un cambio, de repente hubo más movilidad o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, estamos analizando recientemente estas estimaciones del RT con datos sintéticos, donde nosotros tenemos una idea relativamente buena de cuál debería ser el comportamiento verdadero del RT. Y lo que estamos observando es que muchas de estas fluctuaciones en el RT no son causadas por fluctuaciones en la dinámica, son causadas simplemente por el ruido inherente que hay en los datos. Entonces, esto dificulta la interpretación de estas estimaciones, aún a pesar de que estas estimaciones vienen con sus intervalos de confianza, ¿no? Entonces, es algo interesante que hemos estado notando recientemente. Bueno, pues como el R0 y el RT son medidas que ciertamente nos dan información, pero no nos pueden decir nada más allá de si la enfermedad se va a expandir o no.
Entonces vamos a tratar de utilizar otro tipo de modelos, ¿no? En este caso los modelos de crecimiento de poblaciones, para tratar de obtener más información, como por ejemplo, cuándo va a ocurrir el pico, qué tan grande va a ser el pico y, por ejemplo, cuál va a ser el tamaño final de la epidemia. Entonces, nuestro primer modelo es lo que llamamos el modelo logístico generalizado, donde se asume que el número acumulado de casos de la enfermedad, o en este caso de la población, está descrito por esta ecuación diferencial. En la ecuación intervienen tres parámetros. Uno de ellos es la tasa de crecimiento R. El otro parámetro es K, que viene siendo el tamaño final de mi epidemia. Y el tercero es este parámetro P, que lo que hace es como darle forma al crecimiento. Si, por ejemplo, P es un valor igual a 1, entonces tenemos un crecimiento constante. Si P, perdón, tenemos un crecimiento exponencial. Si P fuese 0, tendríamos un crecimiento constante, y si P estuviera entre 0 y 1, tendríamos un crecimiento subexponencial. El otro modelo que vamos a utilizar es el modelo de Richards, que es muy similar al anterior, donde el número de acumulado de casos se puede representar como la solución de esta ecuación. Y aquí pueden ver que intervienen los mismos dos parámetros R y K, la tasa de crecimiento y el tamaño final de la epidemia. Y este factor A, que básicamente lo que me controla es la simetría de la curva epidémica. Por último, vamos a utilizar un método que salió no hace mucho, que le llamamos el modelo de Salis y Tirnacli simplemente por los autores, donde se puede escribir el número de casos diarios a través de esta ecuación. Este modelo es muy peculiar, no es propiamente derivado de la teoría ecológica o epidemiológica. Tiene que más bien como ver cuestiones de física. Pero este modelo parecía ser un modelo interesante. Una de las dificultades que tenemos con él es que sus parámetros, que ustedes pueden ver, son 5, C, alfa, beta, gamma y Q. Estos parámetros no tienen una interpretación epidemiológica clara, salvo C, que parece estar asociado al tamaño de la población en riesgo. Entonces eso de repente va a dificultar un poco nuestra interpretación. Entonces lo que vamos a hacer es comparar los tres. Vamos a poner diferentes escenarios y ver cómo se comporta. Entonces aquí tengo los datos del país. Vamos a pensar en la epidemia a nivel nacional, en México. La parte gris oscura representa los datos que se utilizaron para ajustar el modelo, mientras que la parte gris son datos disponibles con los que vamos a tratar de ver qué tal se está desempeñando. Entonces pueden ver que al inicio los tres modelos más o menos hacen lo mismo, describen más o menos bien esta curva, pero debido a que la forma de la curva epidémica que observamos es bastante peculiar, en el sentido de que no baja a la misma velocidad en la que subió, sino como que se empieza a estancar aquí. Entonces, el modelo GLM y el modelo de Richards lo que hacen es básicamente tratar de ajustar una curva tipo campana. En el mejor de los casos, lo que pueden hacer es prolongar estas líneas para que se extiendan un poco, pero difícilmente van a poder tener un comportamiento tan específico como este bajón de aquí. El modelo de Salis, por otro lado, lo que hace es decir que realmente aquí lo que está ocurriendo es algo que está como más plano, ¿no? Que empieza a tener una especie de meseta, pero tampoco describe perfectamente o satisfactoriamente este modelo. Y algo que evidentemente ninguno de estos va a poder hacer es que si hubiese un nuevo brote en la epidemia, pues ninguno de estos modelos tiene la capacidad de predecir eso. Bueno, vamos a pensar en otro ejemplo donde voy a utilizar el mismo conjunto de datos, pero menos datos. En este caso voy a tomar datos hasta mayo, por ejemplo, donde en esta parte todavía no se observa claramente el pico de la epidemia. En este caso pueden ver que el modelo de Salis es realmente malo. No hay información en este pedacito de datos para poder decir al modelo de Salis cuándo debe de empezar a bajar. Entonces esta cosa se va a crecer rápidamente y se dispara.
El modelo GLM y el modelo de Richards pues, hacen un mejor trabajo tratando de describir lo que va a ocurrir hacia adelante, aunque nuevamente estos pequeños brincos en los datos, pues no hay forma en que los puedan recuperar, ¿no? Ellos dicen, ok, ya empezaste a bajar y entonces simplemente va la bajada continua. ¿Okay? Por último, este es el último. En lugar de utilizar los datos del país, vamos a utilizar los datos de la Ciudad de México, y la razón por la cual quiero cambiar el conjunto de datos es que este exhibe un comportamiento muy peculiar, donde el número de casos se volvió más o menos constante a partir de mayo, finales de mayo más o menos, y ha tenido sus altas y bajas, pero en general ha estado en un nivel más o menos constante. Entonces, nuevamente, si nosotros ajustamos los tres modelos, ninguno puede realmente reproducir las características de la curva, aunque el modelo de Tsallis en este caso parece hacer un mejor trabajo en comparación de los otros. La moraleja de esto es que estos modelos en general pueden describir bien una epidemia que es bastante estándar, donde tenemos simplemente una curva en forma de campana. La epidemia sube y eventualmente empieza a bajar. O al menos pueden describir bien la primera fase de crecimiento. Si la curva epidemiológica empieza a comportarse de forma curiosa, como lo está haciendo la curva de la Ciudad de México, entonces ninguno de estos modelos va a poder ofrecer una buena estimación. Pero les decía, al menos al inicio de la epidemia, esto nos puede dar una idea general de cómo está creciendo, y si la epidemia fuese a comportarse de manera tradicional, entonces nos podrían otorgar información acerca de cuándo esperamos un pico, por ejemplo, y también de cuál sería el tamaño final de la epidemia. Bueno, algo para lo cual utilizamos estos modelos es para tratar de evaluar de manera burda qué tan efectivas habían sido las restricciones implementadas por el gobierno. Es decir, qué tan efectivo había sido el distanciamiento social a partir del 23 de marzo. Entonces, lo que hicimos es simplemente ajustar el modelo desde el 29 de febrero al 22 de marzo, antes de las intervenciones, y después del 23 de marzo al 30 de abril. Y lo cortamos el 30 de abril porque, digamos que en estas fechas estamos considerando que ocurrieron algunos eventos que pudieron cambiar la dinámica, entonces no sería razonable seguir analizando los datos a partir de este punto. Okay. Bueno, lo que observamos en el modelo es lo siguiente. Básicamente nos interesa la tasa de crecimiento R. El estimador antes del 22 de marzo nos decía que andaba alrededor de 0.45, y después del 23 de marzo esta tasa de crecimiento se redujo a más o menos 0.12. Si nos concentramos solamente en estos dos valores, eso querría decir que hubo un decremento de alrededor de un 70% en la tasa de crecimiento, es decir, hubo una efectividad muy importante de las medidas. Sin embargo, pueden ver que hay mucha incertidumbre alrededor de estas estimaciones. Entonces, este valor R podría ir desde 0.19 hasta 1.8, mientras que este puede ir de 0.09 a 1.4. Entonces, estos rangos son bastante amplios. Eso es un reflejo de la incertidumbre que hay en las estimaciones, debido a que no conocemos cuál es el tamaño final de la epidemia. Recuerden que el modelo de Richards depende, como uno de sus parámetros, conocer cuál es el valor de K. Y es imposible que nosotros sepamos por anticipado cuántos casos vamos a tener. Entonces, la información que tenemos sobre K es muy limitada. Eso hace que haya mucha variabilidad en K, y por lo tanto esa variabilidad se propaga a los otros parámetros. Ok. Pero bueno, al menos esto parece ser una evidencia de que las medidas resultaron. Ahora, algo que también es interesante es que había mucho este afán de tratar de reducir el número de contagios, de aplanar la curva, como lo decían en las noticias, y ciertamente podríamos decir que eso se logró. Pero el problema fue que en ese afán de tratar de reducir el número de casos, el pico de la epidemia se prolongó tanto que se empalmó con la fecha en la que supuestamente debíamos de regresar a las actividades normales. Y eso pues causa otro tipo de problemas, en este caso en el ámbito económico,
que evidentemente tampoco es deseable, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tomar, que parece que hay que tomar en cuenta es que no solo debes de planear tus intervenciones tratando de bajar, de aplanar la curva, sino también de que garantices que realmente ese aplanamiento va a ser suficiente para que tú reanudes tus actividades en el momento en que lo estás planeando. Bueno, solo un comentario rápido acerca de la estimación de los parámetros. Para nosotros producir estas curvas de aquí, pues tenemos que decir cuáles son los valores de los parámetros del modelo. Por ejemplo, en el de Richards necesitamos decir quién es R, quién es K y quién es A. Nuevamente, estos valores no los conocemos y tenemos que tratar de sacarlo de los datos que tenemos. Nosotros utilizamos una aproximación de inferencia bayesiana, donde básicamente lo que queremos es tratar de encontrar todos los conjuntos de parámetros que crean modelos que describen bien a mis datos. Es decir, típicamente lo que queremos es encontrar el conjunto de parámetros, ¿sale? Pero lo que vamos a tratar de hacer en este caso es más bien encontrar todos aquellos que me den soluciones razonables o cercanas a los datos. Y algo que distingue esta aproximación de otros enfoques de estimación es que la forma en la que medimos la distancia entre el modelo y mis datos no es a través de, por ejemplo, una distancia euclidiana simple, sino que es a través de distribuciones de probabilidad. Entonces, en este enfoque, básicamente lo que tenemos que hacer es generar una distribución de probabilidad que nos describa cuáles son los valores más y menos plausibles para este vector de parámetros θ, dado que ya tenemos un conjunto de datos. Esta distribución, que se llama distribución posterior, se construye con dos elementos, lo que llamamos la verosimilitud y la distribución a priori. La distribución a priori me dice, antes de observar los datos, qué tanto crees que un conjunto de parámetros te puede describir tus datos. Mientras que la función de verosimilitud me dice qué tan plausibles son tus datos si tienes un valor específico de tus parámetros. Entonces, combinando estas dos piezas de información, obtenemos la distribución posterior. Para todos los ejemplos que les mostré del modelo de GLM, Richard y Tsalis, y de hecho también para las estimaciones subsecuentes, utilizamos un modelo binomial negativo para describir el número de casos, y hay un parámetro extra que hay que estimar que tiene que ver con la variabilidad asociada a los datos. En cuanto a las distribuciones a priori, bueno, eso se determina para cada parámetro en particular, pero por ejemplo les puedo platicar el caso específico de K, que es el tamaño final de la epidemia. En general, les decía, no tenemos una idea clara de cuál es ese valor, entonces lo que vamos a decir a priori es que cualquier valor en un cierto rango que yo voy a determinar es igualmente probable, es decir, voy a utilizar una distribución uniforme a priori. Ahora, lo importante para esa a priori es determinar cuál es ese rango. Entonces, la cota inferior para el valor de K, para el valor del tamaño de la epidemia, es relativamente fácil. Puedo garantizar que al menos tiene que ser mayor que el número de casos que tengo a la fecha, ¿sale? Si, por ejemplo, mis datos no muestran un pico claramente, puedo pensar que al menos voy a observar 2 o 3 veces el número de casos actual, ¿no? Entonces puedo tratar de determinar esa cota inferior de esa manera. La cota superior es un poquito más complicada, porque realmente no sabemos qué tan grande cuál es el número mayor de casos que podemos tener. Lo que hacemos ahí es básicamente tomar una proporción de la población, y por ejemplo, lo que nosotros hicimos en este ejemplo era decir que a lo más el 5% de la población se iba a contagiar. Y eso era basado un poco en lo que estábamos observando en otros países. Ok, bueno. Ahora, como ya comentamos, los modelos de crecimiento tienen limitaciones en el sentido de que si tu epidemia es bastante simple, donde tienes una forma sencilla de campana, pues es posible que esos modelos hagan un buen trabajo. Pero en epidemias como la de COVID, donde hay una constante intervención del gobierno y la población está cambiando está modificando su comportamiento de acuerdo a esas intervenciones, entonces lo que esperamos es que esas intervenciones afecten la forma en la que evoluciona la epidemia, ¿no? Y entonces lo que queremos es tratar de incorporar eso a nuestros modelos. Entonces, para hacer eso vamos a tomar un modelo Kermack-McKendrick, vamos a modificarlo y tratar de incluir de manera explícita
cómo van a afectar el distanciamiento social y la suspensión de actividades no esenciales. Básicamente, la idea es que una vez que se implementen estas medidas de distanciamiento, vamos a dividir a la población en dos partes. Una de esas partes va a ser un grupo que va a cumplir cabalmente con las disposiciones del gobierno, es decir, usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia y no salir de su casa. Mientras que el otro grupo va más o menos a cumplirlas, ¿sale? Es decir, puede que adopten algunas, pero no van a ser tan cuidadosos como el otro grupo. En parte es, por ejemplo, porque este grupo que no está cumpliendo las medidas al 100 es porque son, por ejemplo, trabajadores esenciales que sí tienen que tener movilidad, ¿no? Ellos no pueden simplemente quedarse en su casa. A lo mejor van a tener cuidado en lavarse las manos, usar cubrebocas y demás, pero la movilidad es algo que no van a poder restringir. Bueno, y también en nuestro modelo vamos a considerar la idea de que existen dos grupos, los sintomáticos y los asintomáticos, y que cada uno puede contagiar con una cierta, de forma diferente. Entonces, este es el esquema general del modelo. Básicamente, esta es la primera parte. Antes de las intervenciones, tenemos los susceptibles, los expuestos, dos clases de infectados. Ambas clases se pueden recuperar y vamos a suponer por ahora que solamente aquellos que presenten síntomas pueden morir. Una vez que empiezan las intervenciones al tiempo T, entonces vamos a dividir a nuestra población en dos partes. Una proporción Q va a cumplir las disposiciones del gobierno, mientras que la otra no tanto. Dentro de cada grupo la dinámica es básicamente igual. El grupo de personas que fallece es compartido por ambos grupos, porque esto no intervienen en la dinámica de contagios. Y una de las características del modelo es que vamos a permitir que las personas que están en este grupo puedan moverse al grupo que deja de cumplir las indicaciones por un montón de posibles razones. Entonces tenemos esta tasa, que es una tasa como de deserción, digamos. Bueno, algo importante es que la forma en la que se van a contagiar las personas en ambos grupos va a ser similar. Va a haber una reducción en la tasa de contacto en ambos grupos, pero vamos a pensar que la reducción más grande se da en el grupo que está cumpliendo las indicaciones. Esa tasa de contacto dentro de los grupos lo que vamos a suponer es que es constante al inicio y una vez que las intervenciones empiezan, esta tasa de contacto debería idealmente empezar a reducirse hasta un cierto periodo y después vamos a suponer que se vuelve a estancar, ¿no? Es decir, como que llega un momento en donde ya no puede seguir bajando y se estanca. Lo que no es claro es cuánto tiempo va a durar esta bajada y a qué nivel va a llegar la tasa de contacto. Esa es parte de las cosas que tendríamos que estimar en nuestro modelo. Bueno, algo interesante es que uno pensaría, regresando a mi esquema, que si yo encierro a toda la población, eso sería como lo más eficiente, es decir, eso causaría, por ejemplo, la menor incidencia máxima posible. Sin embargo, algo que notamos es que en el modelo había siempre como que un valor óptimo, es decir, para diferentes valores de nuestra tasa de abandono, que es 1 entre omega, esta proporción de personas que debería de encerrar, la proporción que minimiza la incidencia máxima, no es necesariamente el 100%, sino que hay un valor por aquí alrededor del 70% más o menos, que es el ideal. Esto fue una sorpresa y una de las cosas que consideramos que está afectando es el hecho de que el modelo, en la naturaleza de la construcción del modelo, suponemos que los tiempos de residencia en ciertos compartimentos son exponenciales. De forma que entre más individuos tienes en un cierto compartimento, más van a salir. De esa forma, si tú encierras a todos, aunque los tengas encerrados, rápidamente van a estar saliendo y va a haber una especie de compensación. Bueno, entonces esto fue uno de los resultados interesantes que encontramos en el modelo. Otra cosa que nos pareció interesante es que, bueno, agarramos este valor óptimo. Supusimos, vamos a pensar que tenemos el escenario óptimo donde realmente el 70% de la población más o menos está encerrada y solamente el 30% está afuera. Y entonces encontramos un escenario que describía bien los datos que observábamos hasta mediados de mayo más o menos, antes de, no más bien, principios de mayo más o menos.
Y lo que observamos es que ese escenario predecía que el pico de la epidemia, para la Ciudad de México al menos, debería de ocurrir a finales de mayo, principios de junio, y eso más o menos se cumplió. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con eso de que más o menos. Bueno, entonces, tenemos ahora con esto un modelo que nos permite describir a grandes rasgos cómo cómo está afectando esta intervención del gobierno a la población. Y esa afectación lo que está haciendo es simplemente dividir a mis grupos en dos partes, a mi población en dos partes. Bueno, ahora lo que nos interesa tratar de hacer es, basados en ese mismo modelo, donde ya describimos cómo es el confinamiento de la gente, tratar de usarlo para ver qué pasa si de repente hay un pequeño periodo de 2, 3, 5 días donde la gente empieza a salir. Y esto fue motivado por el hecho de que en México hay varias fiestas importantes que se cruzaron durante el periodo de aislamiento. Y lo que suponíamos es que, bueno, pues si la gente se empieza a mover más porque sale a festejar ciertas cosas, pues esa movilidad debilita las intervenciones del gobierno y eso puede incrementar el número de casos. Entonces queremos explorar esa idea. Vamos a utilizar un modelo similar al anterior en el sentido de que antes de las intervenciones tenemos una dinámica y después de las intervenciones tenemos ahora dos grupos. Lo que hicimos aquí es, para empezar, agregar un compartimiento de infectados nuevo. Y la idea es que una vez que las personas empiezan a presentar síntomas, típicamente hay un periodo antes de que ellos realmente se reporten, es decir, antes de que vayan a buscar atención médica y sean realmente confirmado que tienen COVID. Bueno, entonces este pequeño periodo es importante porque, como habíamos visto, hay un periodo bastante grande donde uno va y se hace la prueba, pero los resultados no llegan. Otra razón por la cual incluimos este compartimiento nuevo es que realmente nosotros no estamos observando a los sintomáticos ni a los sintomáticos, estamos observando solamente a aquellos que requieren atención médica o que están asociados a gente que requiere atención médica en su mayoría. Ok. Bueno, entonces ese cambio se incluyó para cada uno de los grupos. Pueden ver que ahora no solo el grupo D es común a estos dos, el compartimiento D, sino que también R e IR. Entonces, una vez que las personas se recuperan, realmente ya no están participando en la dinámica de infección. Entonces, no es necesario distinguir en qué grupo están. Y lo mismo, una vez que las personas se han reportado, vamos a pensar que se aíslan de manera eficiente y entonces tampoco están interviniendo en la dinámica. Este modelo lo vamos a utilizar también para tratar de explorar qué pasa con la epidemia a un largo plazo. Entonces incorpora la noción de dinámica vital, es decir, puede haber nacimientos y muertes naturales no causados por la enfermedad. Y hay un cambio extra que también consideramos, y eso lo vamos a ver aquí en las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que describen la dinámica de antes de las intervenciones, pero en general lo que vamos a considerar es que la tasa de contacto para ambos grupos, tanto el grupo de asintomáticos como de sintomáticos, va a ser la misma. Anteriormente en el modelo que les mostré, habíamos supuesto que cada grupo tenía su propia tasa de contacto, es decir, infectaban de forma diferente. Sin embargo, lo que observamos es que nuestras estimaciones para estos parámetros beta, o P, perdón, eran muy similares. Eso puede ser ocasionado porque o no hay información en los datos acerca de la distinción entre estos dos, o porque realmente se comportan de manera muy similar. Recientemente hemos encontrado evidencia, hay artículos que reportan, que por ejemplo la carga viral entre ambos grupos es similar. Y eso apoyaría la idea de que en efecto pueden contagiar más o menos de la misma forma. Ok. Bueno, estas serían las ecuaciones para la segunda parte del sistema. Ya una vez que divido a los grupos, no es realmente relevante que las veamos. Algunos de los parámetros involucrados en el sistema tampoco es tan relevante que lo discutamos. Lo que sí es relevante es ver cómo le vamos a hacer para modelar esta idea de la superdispersión. ¿Qué implica que haya superdispersión? Bueno, lo que vamos a pensar es que tenemos un periodo donde la movilidad se va a incrementar y ese periodo es de tau días.
Durante ese periodo vamos a pensar que la tasa en la que está cambiando el abandono del grupo que sí cumple las medidas al grupo que no, se va a incrementar. Es decir, va a haber más gente que relaja las medidas de distanciamiento y demás. Y ese relajamiento va a ocurrir multiplicando nuestra tasa de abandono por un cierto factor K. Y vamos a pensar nuevamente que las tasas de contacto siguen el mismo esquema anterior, es decir, constante al inicio, una vez que se implementan las medidas de mitigación, empieza a bajar la tasa de contacto y se vuelve constante eventualmente. Ok. Entonces lo que vamos a explorar aquí es qué ocurre teóricamente si yo aumento mi salida, mi abandono del grupo que sí cumple las medidas en un factor de 10, por decir algo. Y vamos a ver qué ocurre si ese evento atípico, ese evento de superdispersión, ocurre en diferentes instantes de una curva base, que en este caso es la curva verde. Entonces, si ese evento de superdispersión ocurre mucho antes del pico, pues lo que va a generar es un pico más alto que ocurre después del pico original. Si ese evento de superdispersión ocurre poquito antes del pico, entonces nuevamente crea un pico más alto y va a ocurrir también un poquito después del original. Lo interesante aquí viene, por ejemplo, cuando el evento de superdispersión ocurre básicamente cuando tenemos el pico. Y lo que pasa ahí es que se empieza a crear una especie de meseta. Y por último, si el evento de superdispersión ocurre mucho después del pico, entonces aquí es donde parece que tenemos el evento un poco más benigno, ¿no? Donde el efecto ya no es tan fuerte. Si tú ya ibas de bajada aquí, no es tan fuerte. ¿Okay? Y bueno, también influye ciertamente que estamos suponiendo que las tasas de contacto están bajando en general. Ok, entonces, este escenario de la meseta es importante porque es más o menos lo que vimos que estaba ocurriendo en México. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver si esto se puede reproducir también para los datos reales. Ahora, la motivación de esto, como les decía, es que en el periodo de confinamiento que abarcaba supuestamente hasta el 1 de junio, se cruzaba el 30 de abril, que era el Día del Niño, y el 10 de mayo, que era el Día de las Madres. Entonces, era de esperarse que en estas dos fechas, particularmente el 10 de mayo, hubiera movilidad de las personas. Entonces, vamos a pensar que existe un periodo de alta movilidad entre el 29 de abril y el 10 de mayo, y vamos a ver escenarios donde se incrementa esa movilidad por un factor de 1.5, 3, 4, 5 y 6, de acuerdo a la tasa base que tenía. Ok, entonces fíjense, esta curva verde es el escenario que les platicaba, que más o menos describía bien los datos de acuerdo a nuestro modelo hasta un cierto punto. A partir de este modelo base, que les decía, predecía que el pico ocurría más o menos en mayo, ¿no? A finales de mayo, principios de junio, y que en efecto parecía que así iba a ser, parece ser una buena descripción. Entonces lo que hacemos es, nuevamente, suponer que en este rango de días entre el 30 de abril y el 10 de mayo ocurre un evento de superdispersión con diferentes factores, ¿no? Del incremento de la movilidad. Y lo que observamos es que el factor de 3, que es esta curva negra, genera una meseta y describe bastante bien, a grandes rasgos, lo que estaba ocurriendo hasta ese momento en la Ciudad de México. Entonces, esto es una especie de indicación de que ciertamente estos eventos realmente podrían explicar lo que está ocurriendo con esta dinámica curiosa de la Ciudad de México. Evidentemente no podemos garantizar que es la única explicación, pero parece una situación razonable. Aquí lo que vemos es el número de casos acumulados y simplemente vemos cómo estos efectos de superdispersión van a crear realmente un número de contagios bastante más alto. Si hubiéramos estado en el peor escenario, donde ese evento de superdispersión hubiera sido por un factor de 6, pues entonces para el mediados de septiembre, creo que es esta gráfica, tendríamos más del doble de casos de lo que tendríamos en la curva base, ¿no? Entonces realmente el efecto de estos eventos puede ser bastante dramático. Afortunadamente lo que tuvimos es, bueno, lo que parece que tuvimos es esta curva negra, entonces el incremento no fue tan grande. Ok, entonces hasta aquí el modelo parece ser interesante, parece describir algunas cosas de manera correcta. Sin embargo, si yo quiero utilizar este modelo para predecir al futuro, vean que lo que dice la curva negra es que una vez que ya pasó esta meseta,
pues debería de empezar a bajar otra vez la curva epidémica. Y lo que sabemos es que en la práctica eso no ocurrió. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esto no ocurre? Bueno, la cuestión es que ha habido un montón de intervenciones del gobierno, les decía, y evidentemente la población reacciona a estas intervenciones. Por ejemplo, en junio empezamos con lo del semáforo epidemiológico, donde nos dice que el semáforo rojo restringe muchas actividades y a medida que se va cambiando a naranja, amarillo y verde, se abren más actividades económicas. En el momento en que el gobierno permite que un estado cambie de este semáforo rojo a naranja y empiezan a reactivarse algunas actividades, evidentemente eso crea movilidad y esa movilidad pues lo que está haciendo es que, lo que parece que está haciendo es que los contagios suban un poco, de repente se calmen, luego vuelvan a subir y así, ¿no? Entonces cada intervención, cada cambio en el semáforo y todas estas cosas que se están haciendo, pues está impactando la curva. Entonces para que nosotros podamos crear realmente predicciones correctas o mejores predicciones, no puedo decir que sean correctas, pero mejores predicciones, pues como que tenemos que considerar todos esos cambios y tratar de incorporarlos a nuestro modelo. Entonces lo que vimos, por ejemplo, hasta septiembre, es que nuevamente en junio nos quedamos como por aquí, y lo que vimos es que nuevamente empezó a subir los casos, luego bajó y luego otra vez empezó a subir un poco. Entonces, en promedio parecieran estar más o menos constantes, aunque ciertamente hay una ligera tendencia a la alza, ¿no? Bueno, entonces podemos tratar de describir esto con el modelo incorporando un evento de superdispersión extra, ¿no? Y este evento de superdispersión lo estamos considerando que ocurrió en agosto, entre julio y agosto. Ahora, es un poco más complicado justificar este evento porque, a diferencia del Día de las Madres o el Día del Niño, no hubo ninguna festividad realmente tan grande en esas fechas, tal vez el Día del Padre, pero bueno, no es tan relevante como el Día de la Madre, ¿no? Pero bueno, el chiste es que podemos tratar de nuevamente reproducir esta dinámica considerando esta idea de más eventos de superdispersión. Esto lo que nos indica a grandes rasgos es que tenemos que tratar de anticiparnos a todos estos cambios en la dinámica para realmente tratar de ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces lo que hicimos es considerar dos eventos más a futuro. En este caso, el evento del 15 de septiembre, que son fiestas patrias en México, y evidentemente eso puede afectar, pudo haber incrementado la movilidad. Y el otro evento que estábamos considerando es el Buen Fin, que para los que no están familiarizados es básicamente un periodo de ofertas que ocurre cada año a mediados de noviembre y tiene la intención de reactivar la economía, ¿no? Entonces, en este año en particular, debido a todo el asunto del estancamiento de la economía, el Buen Fin se incrementó de 3 o 4 días que duraba normalmente a, me parece que 11 o 12 días. Entonces, evidentemente, en estos días, pues ha habido muchísima movilidad de las personas y esa movilidad, pues lo que puede ocasionar nuevamente es que haya más contagios. Entonces, aquí lo que hicimos son 3 escenarios. La curva negra es cuando no hay ningún evento de superdispersión hacia adelante. La curva negra punteada es cuando solamente hay un evento el 15 de septiembre. Y la curva negra la que tiene rayitas es el 15 de septiembre. Y la punteada es la que considera que hubo un evento de superdispersión el 15 de septiembre y un evento de superdispersión en noviembre debido al Buen Fin. Entonces, en estas 3 gráficas, el significado de las curvas es lo mismo. Lo que cambia entre estas 3 es que aquí estoy suponiendo que la tasa de contacto se mantuvo bajando en un 5% hasta finales de noviembre, si no mal recuerdo. Aquí estamos suponiendo que la tasa de contacto se mantuvo básicamente constante y aquí que la tasa de contacto empezó a subir en un 5%. Y lo que observamos es básicamente que los efectos de superdispersión no tendrían un efecto dramático siempre y cuando pudiéramos lograr que la tasa de contacto siguiera bajando. Es decir, podríamos permitir que haya movilidad entre las personas y pudiéramos garantizar, por ejemplo, que el uso de cubrebocas, distanciamiento social, etcétera, fueran suficientemente eficientes. Si no podemos, perdón, no sé por qué se mueve esto. Si no podemos garantizar eso y la tasa de contacto se mantiene relativamente constante, pues la epidemia va a seguir bajando, pero eventualmente puede volver a repuntar. Y si de plano dejamos que la tasa de contacto suba, pues entonces el número de contagios también va a subir y va a empezar a oscilar. Y la gravedad de esto va a depender también pues, de la gravedad del evento de superdispersión. ¿Sí?
Bueno, en este ejemplo también una cosa más que añadimos fue la idea de la inmunidad limitada de las personas infectadas. Al principio podríamos o deseábamos que la inmunidad que ganábamos después de tener COVID era de por vida, pero hay estudios que empiezan a mostrar que es posible que esa inmunidad no llegue ni a los 4 meses, lo cual es un problema importante. Entonces, aquí pensamos que la inmunidad era a 1 año. Aquí en este ejemplo pensamos que la inmunidad es de 6 meses y en el siguiente vamos a pensar que fuera de 2 años. Básicamente lo que vamos a observar es que el comportamiento de las curvas es igual. Si tú mantienes constante la tasa de contacto, esto va a bajar por un periodo, después va a empezar a subir. Si dejas que la tasa de contacto suba, pues entonces tu número de contactos va a subir. Y si dejas que la tasa de contacto baje, o si logras que la tasa de contacto baje, entonces realmente puedes controlar tu epidemia. Entonces, en el caso en donde mi inmunidad llegara a ser de 2 años, en que escenario muy agradable, pues nuevamente el comportamiento es básicamente igual. Lo que va a cambiar evidentemente es la magnitud, pero el comportamiento es muy similar. Aquí ya no pude poner los datos nuevos. Estos datos llegan hasta septiembre, pero los datos nuevos que tenemos hasta noviembre indican que más o menos lo que está ocurriendo es algo de este estilo. Es decir, nuevamente el número de casos bajó un poco, pero otra vez está subiendo. Entonces, eso quiere decir que es muy posible que realmente tanto los eventos del 15 de septiembre y los eventos del Buen Fin vayan a tener una repercusión. Bueno, entonces, por último, algunos comentarios rápidos sobre lo que les acabo de platicar. Les mostré el uso que le hemos dado a algunas de las herramientas, a varias herramientas matemáticas para describir el COVID, para tratar de entender el COVID. Hablamos un poco de las limitaciones que encontramos. Y, bueno, evidentemente es muy importante tener en cuenta esas limitaciones para no hacer conclusiones erróneas. Muchas de estas limitaciones están ligadas a la calidad de datos que tenemos. Les decía, ciertamente hay un montón de información y aún así no es suficiente como para realmente caracterizar perfectamente todos los aspectos de la epidemia. Y evidentemente, pues el subreportaje y todos estos problemas afectan nuestras estimaciones. Y bueno, por último, espero que les haya podido transmitir que esta idea de los eventos de superdispersión parece realmente explicar de manera más o menos adecuada muchos de los fenómenos que estamos observando en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México y posiblemente en otros lugares del país. Entonces, tratar de incorporar esta información y sobre todo tratar de adelantarnos a estos cambios que ocurren en la dinámica parece ser un buen camino para tratar de llegar eventualmente a hacer mejores predicciones para este tipo de fenómenos. Ok, por último, algunas de las cosas que estamos trabajando, les decía, estamos analizando esto del ERT porque es una herramienta que nos gusta mucho, pero que sabemos que tiene mucha variabilidad debido al ruido en los datos. Estamos tratando de trabajar ahora con la idea de la superinfección, ahora que empieza la temporada de influenza, ver qué va a pasar cómo va a ser la interacción entre COVID e influenza. Y por último, también, ahora que está de moda esto de las vacunas, pues ver cómo va a impactar la incorporación de las vacunas a la dinámica del COVID. Por último, evidentemente no es un trabajo mío nada más, es un trabajo en colaboración con mis compañeros, el doctor Adrián Acuña, que está en la Universidad de Sonora, el doctor Jorge Velasco y 2 de sus estudiantes de maestría y doctorado, Rudy y Nancy. Y bueno, en general, de hecho, somos parte de un grupo un poco más grande que está haciendo bastante trabajo relacionado con COVID. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mario, por esta charla muy interesante. No sé si los colegas tienen algunas preguntas. Podéis o bien escribir en el chat o directamente activar los micrófonos y preguntar directamente a Mario. O sea, ¿yo podría? Claro, adelante, Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Mario, felicidades, muy interesante tu trabajo del grupo de ustedes. Nada más una duda. Ahorita tú mencionas limitantes del modelaje, en buena parte por la calidad de los datos, en términos muy diversos, pero también yo quisiera preguntarte más bien el aspecto de la agregación de datos. Dijéramos, ¿cómo considerar una área en donde el modelo sea
más aplicable, o sea, dijéramos, entre más grande el área puede haber más condiciones diversas que hagan que muchos modelos se vean pues, dificultados. Entonces, no sé si tengan en sus planes aplicar este tipo de modelos a, pues, a regiones geográficas que de alguna forma se pueda decir, aquí es donde se desarrolla de manera local una epidemia con estas características. Eso es todo. Gracias. Felicidades. Sí, bueno, si la agregación de los datos siempre es un problema, entonces en general nosotros hemos tratado de trabajar a nivel como de estado, no hemos llegado al nivel de municipio, por ejemplo. Rara vez analizamos realmente la epidemia como a nivel nacional porque sabemos que eso sí es, pues, la epidemia está compuesta de un montón de epidemias chiquitas. Eh, y sí, o sea, de hecho tenemos información para desagregarlos. Por ejemplo, podríamos agregarlos por edades, que sabemos que es un factor importante y estamos haciendo un poco de trabajo en ese sentido. Eh, eh, Tal vez por género, tenemos información acerca de las localidades, de municipios y demás. Entonces, ciertamente podríamos hacerlo. Se vuelve complicado trabajar con tantos pequeños modelos, entonces estamos tratando de encontrar características generales, pero sí, o sea, una de las cosas que siempre va a estar presente es ese problema, ¿no? Y digamos, para los propósitos que hemos tenido, creo que este nivel no es tan malo, ¿no? Pero ciertamente eso va a limitar mucho las conclusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, jamás vamos a poder hablar de causalidad con este tipo de modelos debido a esta restricción. Pero sí, sí lo hemos considerado, solo que le digo, es un poquito complicado de repente ir a un nivel tan detallado, que es deseable, pero es complicado. Gracias, Eduardo, por la pregunta. ¿Más preguntas, colegas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, por favor. Bueno, Adelante. adelante, ¿quién? ¿Andrés Fraguela o la persona Perdón, que... es que no me salía el nombre. Andrés, por favor, adelante, disculpa. Sí, bueno, saludos a todos, ante todo. Pues muy interesante, Mario. Muy interesante sobre todo porque muy intuitivo todo lo que estás diciendo. Está muy, o sea, muy claro todo lo que debe ocurrir. Estás corroborando muchas cosas que parece ser que son muy lógicas. Te quería preguntar, esta gran conclusión del trabajo de que debe haber una compensación entre movilidad y tasa de contacto, así muy a grandes trazos, ¿has extraído alguna conclusión un poquito más cuantitativa en ese sentido? Y la otra pregunta, cuando estás hablando de movilidad, obviamente estás refiriéndote a omega, ¿no? Al parámetro omega. Sí, en este caso sí. Bien, entonces, lo primero, no sé si has logrado alguna conclusión de poquito de relación cuantitativa entre uno y otro, no solo en experimentos numéricos. No hemos realmente analizado mucho el modelo en ese aspecto. La cuestión es que hemos tratado de evitar un poco ahorita la estimación exacta de casos, porque sabemos que debido a la cantidad de ruido en los datos y demás, tratar de dar valores específicos de ciertos parámetros, de ciertas cosas es muy complicado. Hemos tratado más bien de explorar como escenarios a nivel así general, cualitativo, qué es lo que ocurre cuando con ciertas interacciones. Entonces, realmente no hemos explorado ahorita ese tipo de relaciones de manera más detallada. Bien, gracias. Gracias, Andrés, por la pregunta. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Sí, por favor. ¿Adán? Sí, Adán, Adán. adelante. Gracias. Gracias, y gracias por la exposición. Muy bueno, profesor. La pregunta es con respecto al periodo de inmunidad. Ya cada vez hay más artículos y más afirmaciones de que puede ser mucho más corto. O sea, ya se habla incluso de los 80 días. Y al menos, digo, se puede caer en falacias hablando de anécdotas, ¿no? La falacia anecdótica. Pero cada vez más profesionales de la salud estamos comentando, llegamos a comentar de estos casos recurrentes e incluso de pacientes que se han llegado a enfermar, a hacer casos confirmados por segunda vez y resulta que en la segunda vez son graves. Han considerado en el modelo precisamente este acortamiento tan importante del periodo de inmunidad, principalmente para los asintomáticos, que es de quienes se sospecha que
se sospecha que pues no llegan a ser inmunidad suficiente. De momento todavía no. Es muy reciente que empezamos a incorporar al modelo esta idea de la pérdida de inmunidad. Entonces aquí lo que tratábamos de hacer simplemente es, nuevamente, cualitativamente, qué pasa si reduces este periodo. Y lo que observábamos en los escenarios que nuevamente cualitativamente son similares, lo que básicamente cambia es la magnitud. Pero ciertamente no hemos ido a más detalle, porque aparte al inicio de la epidemia, pues estamos analizando 3, 4, 5 meses de datos, y en ese rango, pues la pérdida de inmunidad no era tan importante, ¿no? Ahorita que ya estamos tratando de analizar periodos mucho más largos, pues evidentemente entra en juego. Entonces, ciertamente es algo que quisiéramos considerar, pero nuevamente es algo que apenas hemos empezado a tocar, ¿no? Gracias. Gracias, Adán. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Pues no veo más preguntas. Entonces, Jorge, ¿concluimos el seminario por hoy? Sí. Bueno, pues muchas gracias, colegas. En 15 días tenemos a nuestro último orador del año, que es el profesor Jonathan Dushoff de McMaster, me parece, en Canadá. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Mario. Y pues si no tienen más preguntas, pues nos vemos la siguiente. Sí, gracias a todos y gracias, Mario, por esta charla tan interesante. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Nos vemos en 15 días. Se cuidan. Hasta luego. Felicidades, Mario. Hasta luego. Gracias. Gracias por la conferencia. Jorge.